En este vídeo voy a hablar de las utopías tecnológicas y de la idea de progreso. Las técnicas y las tecnologías, como hemos dicho, pues son instituciones humanas que implican un aprendizaje largo y que tienen un momento, diríamos, práctico, un momento de su ejecución, de su realización, y tienen también un momento teórico, un momento de su representación y de la ideología que las acompaña. Y entonces por eso es importante distinguir los logros que efectivamente consiguen esas técnicas y tecnologías de lo que todavía está en una fase de expectativa o de proyecto o de fines y objetivos que se buscan. Porque muchas veces esto da lugar a utopías de carácter técnico y tecnológico. Las utopías se distinguen porque no existen, son mundos de ficción que todavía no existen. Recuerdo lo que dije el día pasado a propósito de la importancia en el mapa del mundo de distinguir lo que es ficticio de lo que es real. Y en las utopías, además, no es ya solamente que no exista aquello que el contenido de la utopía, sino que ni siquiera se sabe cómo llegar a ese lugar, que no existe o cómo conseguir u obtener ese objetivo. Voy a hablar de varias utopías. La primera de la que voy a hablar es la utopía, el mito del control del clima. El control del clima terrestre es un mito, porque no se puede conseguir por múltiples razones. Entre otras cosas porque el clima terrestre depende de la dinámica del sol que no podemos controlar en absoluto, depende de la actividad volcánica y de la actividad en la estenosfera que tampoco podemos controlar en absoluto, depende de o puede depender de acontecimientos violentos cósmicos sobre los cuales también tampoco tenemos ningún control. Y por último, porque el control del clima implicaría una unidad de acción política mundial que ni existe ni nadie sabe cómo conseguir. Entonces, estos mapas hay que tener cuidado con ellos porque son mapas de ficciones, mapas de deseos. Es el mito de Fausto que puede dominar la naturaleza. Nuestro dominio de la naturaleza está muy limitado y hay que conocer bien esos límites de ese dominio con la naturaleza. Otro caso de otra utopía de carácter técnico y tecnológico es la posibilidad de establecer un contacto real físico con inteligencias extraterrestres parecidas a las de los humanos. Y esto está también totalmente fuera de nuestra capacidad técnica y tecnológica, porque los exoplanetas, los planetas en donde podría haber vida humana, se encuentran a unas distancias cósmicas pues realmente extraordinarias, y es imposible llegar a ellos con las tecnologías aeroespaciales y con los conocimientos tecnológicos actuales que tenemos. Esto es una cosa que está completamente fuera de la agenda, fuera del calendario y ni está, diríamos, ni se le espera. Y de momento nadie sabe cómo se puede hacer eso porque implicaría viajes de miles de años, en donde tendría que estar dándose, por supuesto, una renovación de las sucesivas generaciones, etcétera, etcétera, y esto nadie sabe cómo hacer. Otro caso de utopía tecnológica de nuestro presente y que está dando mucho que hablar es la utopía de la inmortalidad, ¿no? La utopía de la inmortalidad pues también es algo que nadie sabe cómo se puede conseguir. Desde luego, es completamente imposible
lograr la inmortalidad por los métodos que proponen los especialistas en inteligencia artificial y en cibernética. La mente humana, nuestra psicología, no se puede descargar como un programa del ordenador y no se puede lograr la inmortalidad por la replicación de ese programa, porque nuestra mente y nuestra psicología no es un programa de ordenador, como voy a decir enseguida, ¿no? La inmortalidad médica, pues es una también hoy por hoy una utopía. Sabemos que efectivamente hay ciertas hidras y ciertas medusas, etcétera, etcétera, que tienen unos ciclos vitales larguísimos. Sabemos que algo tienen que ver los telómeros de los cromosomas con estas cuestiones, etcétera, etcétera, pero todas estas cuestiones no están totalmente, ya digo, fuera de agenda, porque la diferencia entre un organismo humano con su psicología y con su cultura, etcétera, etcétera, y su enculturación y su sistema nervioso, etcétera, etcétera, la diferencia entre este organismo y una hidra o una medusa, pues evidentemente es muy grande. Por lo que nosotros sabemos, solamente los animales tienen vida psicológica. Y esto es así porque para tener vida psicológica hace falta ser un cuerpo, hace falta ser un animal corpóreo, un animal que se mueve, un animal que interactúa con el medio, etcétera, etcétera. Y es en el curso de todos esos procesos en donde la vida psicológica adquiere significado adaptativo y significado ecológico. Y por eso no hay vivientes incorpóreos. No hay vivientes incorpóreos y no hay personas o sujetos psicológicos que sean incorpóreos, y no hay almas inmortales, por lo menos en este mapa del mundo que yo estoy intentando presentar. Por último, voy a hablar de otra utopía tecnológica que está de moda, que es la utopía de las inteligencias artificiales. La idea de que puede haber inteligencias artificiales fuertes y generales, es decir, que puede hacerse con microchips, con ordenadores, con sistemas computacionales, etcétera, etcétera, que se pueden hacer inteligencias, que se pueden hacer inteligencias que serían en todo semejantes a las inteligencias humanas y que serían generales porque serían multipropósito y podrían hacer todas las tareas que hacen los humanos o los animales. Esto hoy por hoy es una utopía tecnológica también. La ideología de la inteligencia artificial fuerte es radicalmente falsa. La analogía que se puede establecer entre los ordenadores y los organismos, no solamente los humanos, sino el resto de los animales, es una analogía muy vaga, que no se puede establecer en los términos en los que los plantea la inteligencia artificial fuerte. Es decir, no hay una analogía entre los equipos y el cuerpo de un organismo y entre los programas y la actividad mental del organismo. Esa analogía está totalmente desenfocada, fuera de foco, y solo sirve como analogía así muy, muy vaga, pero que desde luego incapaz de dar lugar a una idea de inteligencia artificial fuerte. Y también ¿por qué? Pues fundamentalmente porque el comportamiento de los organismos animales es un comportamiento intencional, regido por fines y puesto a prueba en la marcha evolutiva y en la supervivencia del individuo constantemente diario, y esto no ocurre con todos esos programas y equipos informáticos. Con esto yo no estoy quitándole importancia a los logros de estas tecnologías, a la importancia del estudio del clima, a la importancia de la exobiología, de
de la investigación aeroespacial, de las tecnologías aeroespaciales, a la importancia de la investigación de los procesos de envejecimiento en humanos, etcétera, etcétera. No estoy quitando la importancia, por supuesto, a la inteligencia artificial, a todos sus usos prácticos que ya todos estamos conociendo y estamos disfrutando ya en el momento actual. No estoy quitando importancia a todas estas técnicas y tecnologías, pero lo que sí creo es que en el mapa del mundo realista del presente hay que establecer los límites, hay que tener claros cuáles son los límites de estas tecnologías y no dejarse mecer por las ilusiones de todas estas utopías tecnológicas. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy.